Muy buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Gustavo Julio Alfaro nació en Rafaela, en Argentina, hace 58 años. En poco tiempo, con trabajo serio y responsable, ha logrado estructurar un equipo nacional de fútbol con enorme potencialidad. El pasado martes, el seleccionado ecuatoriano logró una contundente victoria sobre Colombia que puso al país en un estado emocional muy alto. El fútbol es un deporte masivo, es una de las industrias que más dinero mueve. Hay quienes han llegado a decir incluso que el fútbol es un opio, es un hipnotizador colectivo. Hoy estamos dichosos, estamos orgullosos, hoy el Ecuador se siente pleno, se siente contento. El gran arquitecto de ese gozo es el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, que esta noche está con nosotros aquí en el estudio principal de Teleamazonas en Hora 25. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Un placer estar aquí con ustedes y a través de ustedes con toda la gente de Ecuador. ¿Y es esto de profesor por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué cree usted? Yo creo que no, hay formas, lugares, cuestiones que son regionales también. Es muy de aquí, muy de Venezuela, muy de Colombia. ¿En Argentina Perú, no? no, en Argentina no. En Argentina es director técnico. Director técnico, sí. Bueno, exacto. En nuestra época eran entrenadores. Exacto, sí. Lo que pasa es que hoy entrenadores da la sensación de que es quien entrena todos los días, y hoy el director técnico es más un director de grupo, es más de un director de equipo, que obviamente una de las partes de la dirección técnica está en el entrenamiento, es ser entrenador, pero es de pronto establecer relaciones con las distintas áreas que competen a lo que es el fútbol en sí mismo, darle un ordenamiento y en ese sentido bajar las líneas directrices que un equipo necesita. El fútbol finalmente, profesor, es una batalla, es un enfrentamiento, es una confrontación. Sí. Y hay un estratega. Yo voy a atacar así, voy a defenderme así, quiero entrar por este lado y tal. ¿Qué función tiene entonces el director técnico en esta característica de estratega? Sí, yo digo que a veces, no somos nada si no tenemos nuestros soldados, si se quieren, dentro del campo de juego, que ejecuten las ideas. Yo digo que nosotros no nos cansamos de decir, porque de pronto la profesión tiene su costado ingrato, porque el entrenador de fútbol o el director técnico se pone voluntario e involuntariamente en el centro de la escena. Y a partir de eso dispara las más variadas opiniones. Y muchas veces las cosas dependen de una pelota que pega en el palo y sale, o de una pelota que pega en el palo y entra. De pronto el éxito está marcado por la obtención de un determinado resultado. Y a veces es tan sutil esa línea divisoria de éxito y fracaso que de pronto nosotros estamos forzados a que en esas variadas opiniones muchas cosas se digan en torno nuestro. Entonces lo fundamental de todo esto para mí es tratar de tener una idea, o tratar de imponer una idea, o generar un desafío en su grupo de trabajo para tratar de lograr eso, y después mentalizar y preparar a los jugadores para llevar adelante esa idea y conseguir al final del camino el objetivo que uno se plantea. Si la pelota topa en el palo, en el travesaño, o el jugador no logra meter el penal, o se produce un foul que no es conveniente y tal, ¿es una intervención del estratega o ahí interviene de alguna manera Dios, la divinidad, el destino? ¿Qué? No, yo digo, a ver, el azar interviene, porque de pronto el azar interviene como intervienen todos los factores. Pero no se lo voy a responder yo. A mí me gusta el golf, me gusta jugar al golf. Ah, sí, juega golf. Nosotros tuvimos un golfista muy famoso que fue Roberto de Vicenzo. Claro. El maestro en un momento, él pierde el Abierto Británico porque había un error en la presentación de una tarjeta. Y en un momento él, en un par 3, tira un par 3 y mete un hoyo en 1, que es algo notable. Entonces viene el periodista y le dice, maestro, qué suerte, metí un hoyo en 1. Entonces Roberto lo mira y le dice, la verdad que tiene razón, cuanto más practico, más suerte tengo. Ah, bueno. Entonces yo digo que el azar interviene, pero por lo general favorece a los que están preparados, a los que más están preparados. Entonces obviamente que hay que tratar de que el margen del azar tenga la menor incidencia posible y que las cosas en definitivas sean definidas más por las voluntades de quien ejecuta que por ese factor de azar que en definitiva interviene. Claro, y yo le planteé el nombre, hice mención a Dios. Qué difícil, ¿no?
¿Por quién va él? ¿Por el equipo A o por el equipo B? ¿Cómo resuelve eso en ese momento? Aparte, yo digo, honestamente soy creyente, yo creo mucho en Dios. Pero yo no pido ganar un partido. ¿Nunca va a misa? Nunca, sí, pero yo no voy a pedir ganar un partido. Yo no voy a, o sea, yo lo único que... Pero señor, ayúdame, pero por eso digo, protégeme. entonces, no, perfecto, digo, pero entonces ¿a quién va a favorecer? ¿Al que reza más si de pronto Dios es justo? Sí, claro. Entonces yo lo único que quiero es que me otorgue la lucidez y la serenidad para tomar las mejores decisiones. Eso es lo único que pido. Usted nació en Rafaela. Cuando era muy muchacho, cuando era niño, pequeño, usted tenía un pelo ensortijado. Sí. Le decían lechuga. Exacto, sí. Me decían, o sea, como tenía el pelo con rulos, todo, me decían como que tenía el pelo que parecía una cabeza de lechuga. Entonces de ahí... Quedó su nombre de lechuga. Me quedó para toda la vida. ¿Y la primera vez fue cuando usted era arquero en un equipo sí, en un momento, claro. Baby fútbol? En el baby fútbol nos pasan a todos por todos los puestos. Bueno, jugaba de delantero, jugaba de defensor, jugaba de acá, jugaba al arco. Entonces me metían al arco. Entonces me decía el arquero lechuguita, el arquero lechuguita. Entonces después, cuando yo estaba en el colegio secundario, en un momento estábamos jugando el intercolegial y nos expulsan al arquero. Entonces quedamos con uno menos y yo estaba jugando y digo, no, yo voy al arco. Ya no se podían acercarme, lo que sea. Dice, voy yo al arco. Entonces, cuando yo voy al arco, tenía un amigo mío, Ricardo Borgoño, que estaba ahí, que me conocía de aquella época. Me dice, volvió otra vez el arquero lechuguita. Y de ahí quedó lechuga de nuevo. Ya quedó. O sea, mi posición toda la vida fue volante central. Pero de ahí salió el apodo. Vamos a continuar, profesor. Lo que tenemos que hacer ahora es presentar un video. Vamos a dar paso a nuestra compañera, a Belén, que tiene una nota que hace referencia justamente a su perfil, a su trayectoria. ¿A quién es Gustavo Alfaro? Ahora mismo, Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. La selección ecuatoriana de fútbol, sin duda, nos ha llenado de alegría. Los triunfos conseguidos en estas eliminatorias sudamericanas nos invitan a soñar con el Mundial Qatar 2022, que se convertiría en nuestra cuarta cita mundialista. El trabajo que realiza el director técnico es fundamental para el desempeño de la selección. Desde el último proceso para el Mundial Rusia 2018 hasta la fecha, la selección ecuatoriana ha tenido 5 técnicos. El argentino Gustavo Quinteros, luego llegó como técnico interino Jorge Célico. Posteriormente fue contratado el colombiano Hernán Darío Gómez y después está en la lista el técnico holandés Jordi Cruijff. Quizá el más cuestionado, pues nunca convocó a ningún 11 titular. Finalmente, un mes antes del debut de Ecuador en estas eliminatorias, la Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó una nueva contratación. En esta ocasión se eligió al argentino Gustavo Alfaro, que hoy es reconocido no solo por su trabajo en la cancha, sino por reconstruir un camerino resquebrajado y por permitirle a todo un país volver a soñar con participar en un mundial. ¿Pero quién es Gustavo Alfaro? Conozcamos más en el siguiente perfil. Gustavo Alfaro nació hace 58 años en Rafaela, una ciudad de la provincia de Santa Fe en Argentina. Sus primeros pasos en el fútbol fueron como jugador en el Club Atlético de Rafaela, en donde se desempeñó como mediocampista entre los años 1988 y 1992. Luego de su retiro como jugador, pasó a dirigir precisamente ese equipo. También estuvo al frente de equipos argentinos como Belgrano, Olimpo, Quilmes, Arsenal, Rosario Central e incluso pasó por el Al-Ahly Saudi Fútbol Club de Arabia Saudita. Y en 2005 llegó su oportunidad de comandar uno de los 5 grandes del fútbol argentino, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Para escoger a Gustavo Alfaro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se respaldó en los números. King Analytics, una consultora de análisis de datos e inteligencia artificial, entregó un informe con 11 métricas obtenidas de 40 partidos de 20 técnicos preseleccionados. Alfaro fue cuarto en el resultado global. Gustavo Alfaro, lechuga como le dicen, es un estratega que se acopla a las circunstancias de sus equipos. A lo largo de su carrera, siempre ha apostado por los jóvenes. Ecuador es su primera experiencia en una selección. También ha incursionado como comentarista para televisión. Asistió a los últimos 4 mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, ha estado en partidos de eliminatorias y Copa América, lo que le ha permitido analizar el fútbol desde otros puntos de vista. El argentino ha dirigido a 13 clubes distintos y ha logrado 7 campeonatos en distintas categorías. Hoy se destaca el trabajo realizado con la Tri, que ha marcado 10 goles en sus 2 primeros partidos en condición local. Solo hay 2 precedentes en Sudamérica de esta cifra.
Chile en camino de Inglaterra 1966 y Brasil rumbo al Mundial de México 1970. Y aunque el trabajo del técnico ha sido aplaudido, cada día el peso sobre sus hombros es mayor, pues dirigentes e hinchas exigirán mejores resultados. Seguimos entonces en la conversación. Profesor, el olor del camerino, ese olor al alimento, ¿genera qué? ¿Estrés, ansiedad? No, pasión. 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 O sea, ahí de pronto yo tengo mis pasiones, porque ahí en definitiva es donde uno tiene, yo digo que es el ámbito sagrado que tiene un equipo, que tiene un plantel, que tiene una selección. Ahí es donde para mí está la única verdad. Porque en definitiva las cosas que uno tenga que decir están ahí. Más allá de que hoy en el fútbol trasciende mucho y muchas cosas salen para afuera, pero digo, es el único ámbito donde nosotros podemos hablar con nuestra verdad, donde uno puede decir su sentido de autocrítica, la expresión de lo que uno cree que en definitiva tiene que tener, y de la misma manera el jugador tiene su derecho a expresarse. Porque yo digo que después, muchas veces cuando salimos hacia los medios, hay que tener mucho cuidado lo que se dice, porque este es un ámbito donde digo que es al revés. Uno tiene que pensar muy bien lo que dice y no siempre tiene que decir lo que piensa. Perfecto. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, esa sensación que se produce en los minutos antes de salir a la cancha para la final del campeonato, y ese olor al alimento, y los jugadores dándose entusiasmo y dando gritos de aliento y tal, que entre el dirigente, ¿está bien visto? Que hay espacios y momentos. De pronto, un dirigente puede entrar en la previa, cuando el jugador llega al estadio o se empieza a cambiar. Ya una vez que de pronto el técnico va a dar su charla técnica, ahí está en el ámbito privado. No hay nadie, ni colaboradores, ni nadie. Es el entrenador, su cuerpo técnico con los jugadores, porque en definitiva ahí está su estrategia, las pasiones, las motivaciones. Ahí es donde uno busca bajar un mensaje de lo que en definitiva a lo largo de toda una semana en la previa preparó. Y después está un instante antes de salir a la cancha que es de los jugadores. Ese es de los jugadores. Ese es de los jugadores. Hay 2 o 3 minutos que ellos llegan después del calentamiento precompetitivo, donde tienen 2 o 3 minutos. Hay quienes rezan, hay quienes imploran, hay quienes van buscando sus imágenes para buscar mentalmente. Su expresión más íntima, más privada. Para prepararse para lo que va a ser la competencia, y ahí después salen a la cancha. Pero el estratega que estábamos hablando en ese momento anterior, ¿qué le puede decir a un jugador como a Messi? ¿Qué le puede decir usted? Nada, él tiene que salir a jugar, él sabe cómo comportarse. Sí, perfecto, ahí. pero yo digo que obviamente, yo digo que lo importante es generar un sentido de equipo. Porque usted póngalo a Messi solo a jugar contra 11 jugadores. Un día me pasó, yo se lo hice a un jugador, porque no tocaba la pelota, no pasaba la pelota. Entonces yo trataba de aconsejarlo cuándo era mejor gambetear, cuándo era mejor tocar, cuándo le convenía determinadas cosas. Y se empecinaba mucho en la gambeta. Entonces le digo, ¿te gusta gambetear? Listo, vamos a jugar un partido. 11 contra vos solo. Ah, claro. A ver cómo salimos. Con la pelota del No dueño. hubo manera. No pudo, o sea, en un momento, digo, ¿te das cuenta que solo no podés? Si no tenés el apoyo de tus compañeros, por más talento que tengas, no vas a poder imponerte. Entonces vos necesitas de tus compañeros, como tus compañeros necesitan de tu talento. Entonces yo digo que lo importante está en armar una estructura de trabajo. Porque si uno arma una estructura de trabajo, entonces ahí donde el talento hace crecer esa estructura. Y el talento está al servicio del equipo. Entonces, yo armo una estructura para que los talentos la hagan sobresalir. Y el día que el talento no está en un buen día, la estructura lo sostiene. Si no, tengo que empezar rudamacho, diente de ajo, rezar. O pegar un ajo. Claro. O decir una mala palabra y poner en orden. Digo, está bien, perfecto. Yo digo, por eso lo que hago, lo que digo es, o sea, hay maneras y maneras de decir las cosas. Y yo, honestamente, yo digo que lo importante es el respeto. Y a mí no me gusta que me falten el respeto. Y si yo falto el respeto, yo no puedo pedir que me respeten. Entonces yo quiero que a mí me paguen en la misma moneda con que yo pago. Pero esto es de hombres, esto es de soldados que usted dijo. Hay que darles... Pero no necesita insultar a una persona para hablar con vehemencia o para marcar un error. Pero tampoco va a ir con claveles y con flores y decirle juega bien. Yo no soy dueño de la verdad revelada, ni mucho menos. Pero hace 28 años que me dedico a esta profesión y gracias a Dios nunca tuve un problema con ningún método jugador. ese, ¿no es cierto? No tenga ningún hablar, comunicarse, ganarle el corazón, convencerle, ganarle el corazón al jugador. De eso se trata. Ganarle el corazón al jugador. La escuela en donde usted iba en Rafaela era una escuela de... Técnica.
Pero no me refiero a la escuela primaria, la escuela, escuela normal. Normal, no era de curas, de monjas, no. No. ¿Y por dónde le fue un poco el sentimiento, la fe religiosa? Más que nada por una tradición familiar. ¿Por influencia paterna o materna? De los dos, mi madre y mi padre. Y ¿Ellos eran muy religiosos? Eran religiosos, éramos creyentes, íbamos a misa. Yo en 20 metros tenía una iglesia, era muy amigo del cura, pasábamos ahí, donde pasábamos, tenían ahí lo que en un momento algo parecido a lo que eran los Boy Scouts. Ajá. Entonces los sábados habían actividades, entonces había mucha actividad social importante, entonces yo digo que de alguna manera de pronto la religión se encargaba de captar a una juventud y formarla en valores, ¿no? Yo digo que en ese aspecto es muy importante. O sea, habían brigadas de personas que un poco reclutaban a los chicos. Y más que nada porque cumplíamos nuestra función social, de ir a pintar asilos de ancianos. Ayudar a los sectores más pobres. Exactamente, a los más carenciados, hacer colectas o ir a cocinar, o ir a ayudar, o ir a esos lugares donde la gente lamentablemente pasaba por momentos difíciles. Y ahora que dice cocinar, ¿usted es más para cocinar o para lavar los platos? No, me encanta cocinar. ¿Y lavar los platos no tanto? Sí, lavo también. ¿No queda más? No, cuando me toca así barrer y limpiar, también. En ese sector de Rafaela, en ese sector de Argentina, el mate es muy... Sí, en Argentina. En Argentina en general, es una cultura. Pero en Rafaela también. Pero más es en Uruguay, ¿no? Sí, bueno, en Uruguay están con el mate todo el tiempo y tienen el termo con el... Sí, ellos están todo el tiempo con el termo bajo el brazo. Ustedes no tanto eso, ¿no? No, pero sí tenemos la cultura del mate. O sea, sí, le digo porque tengo un yerno que es uruguayo y así que tenemos, tenemos un poco esa cultura, pero digo, o sea, más que nada porque el mate se da como un hecho de compartir y de comunión. De pronto alrededor del mate... está ya desde nuestros gauchos que estaban en el mate. O sea, las tertulias que se ponían en determinado momento eran siempre alrededor del mate, porque el mate generaba esa unión y esas historias que empezaban a comentarse alrededor de la mateada. Y ahí en esa adolescencia, en esa juventud, profesor, usted a esta hora ya resolvió entre Leonardo Fabio, Palito Ortega, todos ellos. ¿Usted por cuál mismo está? Sí, a ver... En esa rama de esa música. Exacto, yo digo que nosotros, me toca justo el final yo soy del año 62, me toca el final de los Beatles, de la década del final del 60, el principio del 70, un movimiento muy importante en Argentina, y después nosotros tenemos lo que es el rock nacional, porque ahí en el final de la década del 60, que empieza con Leonardo Fabio y todo lo demás, lo que era... Leonardo es contemporáneo de Leodán, más o menos. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Palito Ortega igual. Exacto. Pero ellos hacen más una música popular, si se quiere. Romántica, exacto, balada. Romántica popular. Pero nosotros tenemos también un hito histórico que empieza con las dictaduras militares. Claro. Y las dictaduras militares, las interrupciones de los procesos democráticos, encontraban en la cultura su manera de confrontar. Desde escritores que fueron perseguidos a cantantes que de pronto con canciones... La irrupción de la música social, exactamente, ¿no? Ahí es donde nace en Argentina lo que es las canciones de protesta. Claro. El rock nacional, que después terminan con una camada muy grande de cantantes exiliados. Y que después, cuando vuelve la democracia en el 83, ahí es donde todos esos que fueron exiliados a partir del 76 en adelante... generaron una cultura muy fuerte que a nosotros nos marcó como sociedad. De ahí de Charly García, sí, claro. Exacto, Piero, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa y toda una corriente que de pronto, si se quiere, literaria en la cultura, que llevaban a través del canto las insatisfacciones populares y las expresiones populares. Obviamente, muchas veces con cuestiones figuradas porque no se podía hablar directamente de las personas. Y el gran padre de todos ellos, Atahualpa Yupanqui, el folclore. Atahualpa es el padre de todos ellos, ¿verdad? Sí, un maestro. Sin duda. Un maestro. ¿Usted ya resolvió qué? ¿El vino o la cerveza? No, el vino. Para nosotros el vino es cultura. Eso es, ¿no? ¿Y ya resolvió Pelé, Maradona o Messi? No, yo tengo una debilidad por Diego. Diego ha tenido gestos muy lindos y muy honestos. ¿Se puede separar el comportamiento deportivo con su conducta personal? Yo honestamente, o sea, yo digo,
es muy fácil por ahí caerle a Maradona por sus cuestiones personales. También era un momento, una situación. Yo digo que Dios, Diego jugó como los dioses, o sea, nos hizo sentir a los argentinos que éramos invencibles, porque daba la sensación que nada nos podía pasar mientras Diego esté en la cancha. Entonces, y él también se sintió como Dios. Y tal vez el problema fue que era simplemente un hombre. Y en definitiva, le tocó vivir los padecimientos que los amigos del campeón, de gente que de pronto se arriman, y no de buena manera, y lamentablemente cayó, pero es una persona muy generosa. Quien tiene el privilegio de conocerlo a Diego, es una persona muy generosa, y yo por eso, para mí, el mejor del mundo, con todo el respeto de Pelé, con todo el respeto de Messi, para mí es Diego. ¿Y Boca Juniors o River Plate? No, Boca Juniors. Más que nada porque tuve la... No, la respuesta que usted tenía que decirme, Rafaela. No, está bien, pero... Atlético Rafaela es su equipo, ¿no? Rafaela es mi lugar en el mundo. Ya está. Pero si me debe de elegir entre Boca y River, es Boca. ¿Cuál es el principal rasgo de su carácter? Fundamentalmente la templanza. Yo creo que es uno de los... ¿Su principal defecto? Mi obsesión. ¿Cuál es su ideal de felicidad? Yo digo, la mejor definición de felicidad se la escuché a Joan Manuel Serrat. Él dice que la felicidad uno la necesita como el agua. Y uno espera que sea fuerte como el torrente de un río. Y uno descubre que son apenas gotas de lluvia. ¿En qué lugar, en qué país le gustaría vivir? Obviamente que en Argentina es mi lugar. ¿Cuál es su color favorito? El azul. El azul, el del cielo. ¿O el de un equipo en particular? No. Del cielo. El del cielo. Vamos a hacer una pausa, profesor. Tenemos que atender publicidad y retornamos en un instante. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El recambio generacional que ha tenido la selección es trascendental. De la última convocatoria realizada se desprende que el promedio de edad de la selección es de 25,5 años, es decir, es la selección más joven de esta eliminatoria. El jugador de menor edad es Moisés Caicedo. Apenas el 2 de noviembre cumplió 19 años. Este joven, que ya juega como un experimentado, salió de las canteras de Independiente del Valle. Mientras que el jugador con más edad en todo este proceso mundialista es Cristian Noboa, quien milita en el Club Sochi de la Liga Rusa. Otro dato interesante es que Ángel Mena, de 32 años, es el único seleccionado que jugó frente a Colombia en las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018 y en el histórico partido del pasado martes. En las dos convocatorias, el técnico Alfaro llamó en total a 38 jugadores. 19 de ellos militan en el fútbol exterior y 19 en la Liga Pro. Hay que destacar que varios de los seleccionados fueron campeones del Sudamericano Sub-20 y terceros en el Mundial de esa categoría. Además, el fútbol ecuatoriano en los últimos años se ha destacado en el ámbito internacional. Independiente del Valle fue subcampeón en la Libertadores y campeón en la Copa Sudamericana. Y aunque la juventud ha sido pieza clave en este proceso, no se puede desconocer la experiencia de jugadores de la talla de Cristian Noboa, Egner Valencia, Alexander Domínguez, Renato Ibarra, Junior Sornosa, Robert Arboleda y Ángel Mena. Con estos datos regresamos con ustedes a estudios. Gracias, Belén. Continuamos entonces en la conversación. Profesor, uno de los temas que se produjo en circunstancias en que usted se vinculaba al fútbol ecuatoriano y a la selección son las críticas que se hicieron en Argentina. Que usted venía a un equipo chico. Ese era el tema central en los comentaristas deportivos. Yo digo que a veces hay que tener respeto, ¿no? Porque a un país no le pueden decir que es un equipo chico. Un país tiene un derecho a representación en cualquiera, más allá de la cantidad de mundiales que uno puede haber ganado o la cantidad de mundiales que uno puede haber participado. Yo digo que, por eso le decía, yo digo que lo importante es el respeto. Y me parece que en algún punto se mezclan las cosas y ahí donde yo creo que está el error. Porque si quieren o pueden tener una postura crítica sobre mí, que no les puede gustar como entrenador o lo que sea, tiene que tener una postura crítica eventualmente sobre el entrenador. Claro. Pero no caer y dañar el sentimiento de una patria. Y me parece que eso es una falta de respeto. Y que ojalá
nunca en mi vida pueda cometer un error como eso. Ahora, lo que ocurre es que Argentina, su país, es demasiado futbolizado. Entonces, Sí. los temas del fútbol generan una serie de turbulencias, de tensiones y de cosas. Sí. Y tal vez es por su paso por el Boca Juniors, profesor. Sí, yo digo que cuando uno está en un lugar de eso, divide las aguas. Ya. Y más que nada, a mí me tocó un momento muy convulsionado y un momento muy, muy complejo para la vida institucional de Boca Juniors. Y no únicamente para la vida institucional de Boca Juniors, sino para la vida institucional del país también. Ah. Y ya le voy a decir por qué. Me toca tomar, después de una final perdida con River, su acérrimo rival, perder una final de Copa Libertadores con River es quizás una de las derrotas más duras en la historia que tuvo Boca. Me toca llegar al vestuario en ese contexto. Entonces había que reconstruir un vestuario que estaba dañado emocionalmente. En el medio de un año político electoral en el club, cruzado por la política nacional. Porque de pronto Mauricio Macri, su bastión es Boca Juniors, era Boca Juniors, y obviamente que todas las cuestiones, en un momento me habla, y con Mauricio tengo una muy buena relación, y me dice, Gustavo, no te sorprendas si te empiezan a pegar, si te empiezan a criticar. Digo, no, toda mi vida me he criticado. Dice, no, pero vas a ver, porque se va a meter la política nacional a pegar, porque no te van a pegar a vos, me van a pegar a mí. Me van a estar pegando a mí. Por pegarle a él, le afectaban a usted. Le pegaban a Boca para pegarle al presidente de la nación. Entiendo. Entonces, fue cruzado por la política nacional también. Y jugó su rol en la política de clubes. Entonces, eso, obviamente, en un país politizado, absolutamente con una grieta muy profunda desde el punto de vista político, donde también cruzan a los medios. Y los medios también están cruzados por ese tipo de situaciones. Entonces, yo digo que a veces hay que tener altura moral para decir las cosas. Y ahí es donde yo escucho, tolero y acato. Pero yo conozco de dónde viene cada cosa y por qué viene cada cosa. Aquellos que son enanos moralmente. Exacto. Aparte, ¿sabe lo que pasa? Yo le hago un ejemplo y me pongo en primera persona. Yo ahí mostraban la cantidad de tiempo que yo comenté mundiales y de pronto partidos de eliminatoria de Colombia, por ejemplo. Jamás tuve una postura crítica sobre Pekerman, todo lo contrario. O sea, yo hacía un análisis de un partido, pero yo no puedo tener una postura crítica sobre un entrenador donde quizás a lo mejor en el futuro yo podría ser técnico de Colombia. Entonces, ¿qué altura moral tendría yo si yo critico para quedarme con ese puesto? Entonces, si yo estoy compitiendo por un puesto, tengo que tener la altura moral de decir, señores, yo no puedo hablar de esto porque mi intención es llegar acá. Y en ese lapso, si usted ve hoy muchas cosas que sucedieron antes y quienes forman hoy parte de ese mundo Boca también, va a ver que mucha gente que tenía una postura crítica hoy está trabajando en el club. Claro, y lo que yo escuché es que decían que Boca le quedó a usted muy grande y que un entrenador que no logró éxito con el Boca probablemente tampoco va a tener éxito con un equipo como el de Ecuador. Mire, yo le digo, voy a usar también una frase de otra persona para tratar de responderle. Einstein decía que es mucho más difícil desactivar un átomo que un preconcepto. Sí. Entonces digo, cuando uno tiene un preconcepto adquirido, entonces ahí ya no se puede discutir. Entonces, después me puedan decir lo que me puedan decir. Yo saqué el 68% de los puntos en Boca. Yo soy un técnico ultra defensivo que metió 71 goles y le metieron 28. Que durante 29 partidos mantuve la valla invicta. Que en el proceso se me fueron 12 jugadores de los 16 más importantes. Y en ese proceso tuve que hacer un equipo competitivo. Que agarré un equipo que estaba peleando a 12 puntos del campeonato. Llegamos a semifinales, más allá de la controversia del VAR y todo lo demás, salió campeón de la Supercopa, llegó a la final de la Copa de la Superliga, lo dejé a un punto en el final del torneo, y yo tenía la certeza de que cuando me fui de Boca ese plantel estaba de pie. Ya estaba armado. Estaba de pie, y ese plantel estaba preparado para volver a conquistar cosas, porque me acuerdo patente una mañana, jugamos contra Arsenal de Sarandí, un partido en Boca, nosotros habíamos quedado eliminados en semifinales de Copa Libertadores. Le digo a los jugadores, entonces estaba, porque es muy
cuando uno pierde una expectativa de un objetivo tan grande, es como que lo demás se disipa. Entonces decía, muchachos, este es el momento de hacer un esfuerzo, porque faltaban pocos partidos hacia el final del año y se terminaba mi contrato. Yo sabía que se terminaba el contrato porque iba a cambiar, porque ya se veía que de pronto iba a haber un cambio de político en el club y que iba a venir otra gente. Entonces yo le decía, lo único que les pido, hagan el esfuerzo en estos partidos, porque si ustedes terminan peleando el campeonato arriba, con todo respeto, los partidos que les quedan por delante, para Boca no va a ser problema ganarlos, y cuando jueguen contra Gimnasia y Grima de la Plata y ganen ese último partido y se estén colgando la medalla, se van a acordar que obviamente que va a ser por esos partidos que ganaron, pero por el esfuerzo que hicieron en este momento. Y le pregunto a los jugadores más grandes y me dice, sí, quédese tranquilo que si Boca está peleando este campeonato, a Boca no se le escapa. Después Boca termina siendo campeón. Y hoy Boca está preparado para ser campeón de la Copa Libertadores de nuevo. Entonces a mí me tocó tomar en una coyuntura. Yo sé el plantel que tomé y el equipo que agarré, y yo sé el equipo que dejé. Yo sé el equipo que dejé. Okay. Profesor, ultradefensivo, esa también es otra crítica que usted le hace. Se pone atrás de las cuerdas para que le peguen ahí atrás. Es mucho más fácil desactivar un átomo con precaución. El árbitro, ¿qué rol juega en esto el árbitro? ¿Usted es afectuoso con ellos o les tiene distancia? No, yo digo, a ver, yo tengo buena relación con los árbitros, porque en definitiva son quien dirimen un montón de cuestiones. Y tengo buen diálogo con ellos. Digo que es parte también de una estrategia. Porque más allá de que el suya. Claro. No pelearse con el juez, pero es natural. No solamente eso, porque más allá de que hay un solo reglamento, hay distintas interpretaciones. Sí. Y hay árbitros que pueden dejar jugar más, hay árbitros que son más estrictos, más allá, o sea, hoy tenemos el VAR, pero el VAR lo tenemos, por ejemplo, en eliminatorias o en fases finales de Copa Libertadores. Pero de pronto hay árbitros que pitan permanentemente y uno tiene que tener cuidado. Claro, entonces uno tiene que saber qué perfil de árbitro uno tiene. Entonces no solamente tengo que estudiar al rival, tengo que estudiar al árbitro también, para ver qué tipo de juego, si es un árbitro que permite, y bueno, entonces muchachos, juguemos con fricción, choquen los delanteros, choquen los defensores, porque el árbitro lo permite. Claro. Entonces ahí donde uno también estudia, y hoy tenemos que mirar hasta quiénes son los que están en el VAR. Y mirar qué pasa en el estadio. Me parece que esta es una experiencia nueva como consecuencia del COVID. Hay jugadores que probablemente se sienten más cómodos sin que el público les grite, sin que la barra haga bulla, en fin. Y hay otros que tal vez necesitan el impulso de la barra, ¿no? Por la diversidad emocional que usted tiene. O sea, no todos somos de la misma manera. Claro. Y a no todos nos estimulan las mismas cosas. Entonces hay quienes necesitan. Yo digo que el fútbol en su esencia es contagio. Y muchas veces el contagio viene de lo que sucede adentro de la cancha y se traslada a las tribunas. Claro. Pero hay otras veces que el sentido es inverso. El contagio viene de las tribunas y baja al terreno de juego. Lo aplasta al jugador. Entonces, o lo estimula, o lo estimula. Claro. A mí me pasó en Boca Juniors que en los momentos más difíciles la gente empezaba a gritar, era un estadio completo que bramaba. Es que ese estadio es tremendo, entonces, ¿no? bueno, entonces ahí es donde el contagio viene de afuera para adentro. O de pronto el equipo está haciendo un gran partido y la gente brama porque se ve entusiasmada por lo que sucede dentro del campo de juego. Y volviendo a lo que ocurría antes, digamos, ¿usted escuchaba lo que le decían o le gritaban desde las tribunas? No. Ni un insulto, ni una... No, en un momento sí, los insultos lo escucha, lo que sea, pero... No está para responder, imagínense a 40.000 personas jamás. responderles. No, jamás. Pero yo digo que ya uno tiene la piel de un cocodrilo. Ya no entra las balas, ¿no? La altitud, profesor, la altura. La altitud, a ver, yo digo que obviamente, que no, o sea, me ha tocado jugar en distintas altitudes, ¿no? En el Distrito Federal, que hay 2.200, de pronto en Quito 2.850, en Cochabamba 2.650, en La Paz 3.500, 3.600, Potosí 4.100. Entonces hay distintas alturas, donde obviamente hay cuestiones anaeróbicas que se sienten más y en otras que se sienten menos. La velocidad de la pelota es distinta, la manera de impactar la pelota es diferente y un montón de circunstancias. Siempre me había tocado ver de qué manera yo tenía que controlar los efectos de la altura, porque nosotros, por una cuestión de cultura, es como que tenemos mucho respeto hacia la altura, nos cuesta ir a jugar a la altura. Le estoy hablando desde Argentina, pero eso también Uruguay, es un prejuicio, ¿eh? Exactamente. Entonces, le digo, el año pasado, cuando yo tuve que venir con Boca a jugar con Liga de Quito, y nos tocó jugar en Copa Libertadores con Liga de Quito, yo me vine 3 días antes a Quito. Pues yo había hablado con fisiólogos, había hablado con gente que habían trabajado, con preparadores físicos, y me decían que los efectos de la altura lo empezaba a sentir después de las 96 horas.
Cuando yo vine, 3 días antes, en Argentina me querían destrozar. Que yo había hipotecado el futuro de Boca, que iba a perder 3-0, que esto, que lo otro, pero yo digo, había algunas cosas que si yo, o sea, yo ya tenía la respuesta médica, tenía la respuesta fisiológica y física que no me iba a afectar, entonces había escenarios que yo no había manera de no poder recrearlos que no sea estando en el lugar. Yo no puedo en el llano decirle cuál es la velocidad de la pelota. Claro. Entonces, si Aquí yo no es donde se trabajo aprende, acá, claro. entonces yo vine a entrenar acá. Más allá de que el Atahualpa tiene un piso distinto al estadio de Liga de Quito, donde la velocidad de la pelota es distinta, yo veía, le mostraba a los jugadores un video de cómo... ¿Es diferente? Es diferente, sí. Las condiciones de la cancha. Exacto. Es mucho más rápido el de Liga de Quito que el Atahualpa. El Atahualpa porque es más compacto, esponjoso, será exacto. más esponjoso. Es quicuyo. Entonces el quicuyo es más... bueno, ya sabe lo que es el quicuyo. Bueno, me gusta el golf. Los fairways están hechos de quicuyo. Pero le digo, entonces, ahí es donde uno preparó todo eso. Y vinimos a jugar con la Liga de Quito y ganamos 3-0. Entonces, ahí donde empieza a romperse un mito con el tema de la altura. Y Boca no ganaba en Quito desde el año 65. Por este tema del... Por el tema de la altura, por el temor a la altura. Y de pronto Argentina fue a jugar contra Bolivia, fue 48 horas antes. Cuando nosotros a Bolivia íbamos a Santa Cruz de la Sierra, después volábamos el día del partido para que no nos afecte la altura. Y Argentina fue 48 horas antes y terminó ganando en Bolivia. Hay quienes han advertido en el último partido, en este con Colombia, que usted más bien debería tener un ancestro inglés, británico, porque es muy flemático, no festeja, no celebra los goles. Yo pensé en un momento que era por su vinculación con Colombia, tantos años, desde el 2006 con Colombia, y era una especie de respeto a la gente con la que debe está. ser. ¿Por qué era usted no efusivo, no brincaba, no festejaba el gol? No, debe ser fácil 14, 15 años que no festejo un gol. ¿Ah, sí? Sí. Pues ¿para qué juegan si lo extraordinario del fútbol es el gol? Es el momento más culminante. Porque usted es hincha. Pero claro. El mío es un trabajo. Y yo no puedo estar dominado, si bien el fútbol es en su esencia un deporte pasional, mi obligación es ser racional. Eso no quiere decir que yo no tenga pasión. Yo digo, si... Pero me parece tristísimo. ¿Usted no disfruta en un partido? Sí, sí. Yo disfruto por otro lado. Mire, le cuento una anécdota muy chiquita. Habíamos salido campeones de la Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandí. Entonces estaban todos festejando, pum, pum. Yo me voy a un costado con un ayudante de campo mío y me quedo ahí paradito mirando a los jugadores cómo festejaban. Entonces viene un dirigente corriendo, me dice, venía a festejar, que esto, que lo otro, vení. Le digo, no, andá, Miguel, andá, festeja vos, que vos sos hincha, quédate tranquilo, yo festejo de mi manera. Pero no seas amargado, esto, no venía a festejar, que esto, que lo otro. Le digo, mira, Miguel, te lo voy a hacer fácil. Si dentro de 6 meses vos tenés que venir a decirme a mí que no me vas a renovar el contrato, y yo festejo hoy con vos, va a ser muy difícil que vos vengas a decirme a mí que no te puedo renovar el contrato. Pero ¿cómo me puedes decir eso en este momento, que salimos campeones, que esto, que lo otro? Quédate tranquilo, andá a festejar, que yo a mi manera estoy festejando. A los 6 meses estaba viendo el dirigente a venir a decirme que no me iban a renovar el contrato. Digo, ¿te acordás cuando nos festejamos juntos? Si yo hubiese festejado con vos, te lo hubiese puesto muy difícil. Claro. Entonces, yo digo que las pasiones van por otro lado. O sea, yo digo, para mí no hay sensación más placentera en el mundo que la sensación del deber cumplido. Y cuando de la yo puedo volver a mí, de ver a los otros. Exactamente. Porque ahí es donde uno dice, está, lo que se hizo bien y dio resultado. Y para mí, el valor más trascendente es cuando yo puedo volver a mi casa, ver a mi mujer y a mis hijas, a mirarlas a los ojos y decirle, misión cumplida. Pero ¿y si es que fue derrotado en ese partido? ¿Cómo llega a la casa? Manera. Llega con la satisfacción de haber trabajado, con la tristeza de haber perdido. Exacto. Yo le decía, ¿cuál es mi defecto, mi obsesión? Me llevo muy mal con la derrota. Muy mal me llevo con la derrota. O sea, la tolero. Usted cuando llega a la casa llega mal genio. Con la derrota. Pero, o sea, digo, llego mal genio, pero eso no quiere decir que trate mal. O sea, es como que me hago absolutamente responsable de todo. Y se encierra. Me siento responsable en primera persona y siento que tengo que encerrarme para tratar de sintetizar esa derrota y después buscarle una salida, porque después tengo que pararme adelante un plantel, porque digo, domingos de depresión, lunes de euforia. Claro. O sea, la depresión de la derrota, bueno, el lunes si yo no estoy parado. Hay que dar estímulo. Y no empiezo a levantar al plantel para ir por otra victoria, ¿de qué manera? Y profesor, no oír los programas deportivos, ¿no? No, en eso. Es lo peor que puede. Hace rato que no escucho nada. ¿La pasta o el asado, profesor?
Yo digo que nosotros tenemos raíces culturales, italianas, españolas, claro. Y la pasta es muy de fin de semana, pero la cultura nuestra es el asado. No hay nada más lindo que algo a la parrilla. Nosotros decimos los argentinos, todo bicho que camina va a parar al asador. ¿Y usted se hace cargo del asado? Sí, soy un gran asador. Cuando quiera algún día lo invito. No, tenemos que reunirnos de ley. Sí, señor. Y uno de los mejores o de las expresiones más claras del respeto es no meterse en el asado que está haciendo usted. No, eso es sagrado, es casi como el camerino. Claro. Es un insulto, si se quiere. La flor que más le gusta, profesor. La rosa. El nombre de mujer que más le gusta. Daniela. ¿Qué es lo que más detesta de los seres humanos? La traición. ¿Qué virtud le gustaría poseer? La tolerancia infinita. ¿Cómo le gustaría morir? En paz. Hacemos una pausa. Volvemos en un instante. Continuamos. Hay una escena, profesor, cuando se produce el gol del chico Plata, Gonzalo Plata. Él se saca de la camiseta y, por cierto, hay la expulsión. Lo que uno habría pensado es que usted le llame la atención, que usted le reclame al jugador. Hay que elegir los momentos. Más bien lo consola, lo atiende. Exactamente. Más que nada porque yo digo, todos hemos cometido errores en nuestra juventud. Ah, sí. Entonces, y las cosas van cambiando. Mi padre me decía, cuando uno tiene 20 años, tiene tanta fuerza que una pared la tira abajo. Cuando uno tiene 30 años, no tiene la fuerza de los 20, entonces va corriendo y la salta esa pared. Cuando uno tiene 40 años, ya no tiene ni la fuerza de los 20 ni la potencia de los 30, entonces la pasa por el costado de la pared. Ajá. Y me dice, cuando uno llega a los 50 años, se planta delante de la pared y se plantea si vale la pena pasar del otro lado. Entonces las cosas van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Y entonces Gonzalo comete un pecado de juventud. Obviamente, la pasión, la expresión de lo que significa hace de que no tenga en cuenta la amarilla previa que él tenía. Yo cuando vi que metió el gol, que empezó, no te saqué la camiseta. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que ya tenía amarilla y veía venir eso. Pero ¿eso pensaba usted? Claro. ¿Por qué? Porque veía el inmediato. El entusiasmo. Inmediato. Entonces, cuando le sacan, él lo siente como que había cometido, por un lado, una expresión sublime de talento, que fue el gol, y por otro, una cuestión de, si se quiere, indisciplina, que había dejado de ser solidario con sus compañeros, porque por una acción, en algún punto, si se quiere, irresponsable, dejaba a su equipo en inferioridad numérica. Entonces yo digo que ahí es donde uno tiene que saber contener, porque hay otro espacio u otro momento para saber cuándo aclarar algo, cuándo decir algo. Entonces, y ese no era el momento. Ese era un momento de contención, no era un momento de reproche. Me parece que hubiese estado muy mal de mi parte, y menos, porque digo, diferencias podemos tener en todos los ámbitos. Usted puede tener diferencias con su equipo de trabajo, en cómo programar un equipo, en un montón de cosas. Pero sus diferencias no se transmiten por televisión. Ya está. Las arregla allá adentro. Las diferencias que yo puedo tener con un jugador, me las transmiten por televisión. Entonces yo tengo que ir a un ámbito donde yo pueda estar privado, donde yo pueda decir las cosas que pueda decir. ¿Y por qué será que los jugadores se sacan la camiseta? Porque es una expresión de pasión. Pero eso no se hacía antes, ahora me parece que se hace. Está bien, pero ¿sabe lo que pasa? Yo digo que también ahí, yo no voy a justificar con esto la expulsión, pero yo digo que hay un castigo demasiado grande. Porque de pronto, Cavani, objetivamente lo digo, ¿no? Pega una patada porque llega tarde y tiene tarjeta roja. Y le van a dar la misma sanción que a Gonzalo Plata. No puede ser. Entonces yo digo que me parece que hay una doble penalidad, si se quiere. Te sacaste la camiseta doble amarilla, te expulso del partido. Pero me parece que no es una pena que amerite una sanción posterior. Usted es partidario entonces de corregir ciertos temas de los reglamentos, de las normas. Porque el fútbol es dinámico. ¿El offside, por ejemplo, usted es partidario de que no, si el offside tiene que existir. Se mantiene, ¿no? Sí, porque si no es como que yo le dejo siempre un jugador parado delante del arquero y se la interrupción del partido en el medio tiempo, digamos, en el tiempo. Aquí se puso de moda cuando se Pero por una cuestión de temperatura y más que nada cuando volvió... Pero casi no se vuelve necesario, pues. No, sí, pero yo digo que... ¿Por qué? Se dio, esto más que nada se dio también como protocolos de prevención de COVID y todo lo demás. Entonces, y más que nada, porque esto empezó en Europa, porque el fútbol rápidamente volvió en Europa y volvió en una época donde estábamos en una temporada estival.
Entonces, de esa manera, temperaturas de 35, 36 grados de ambiente, entonces necesitaban la hidratación de los jugadores. Pero yo digo que no, esto no es, si no se desvirtúa la esencia del deporte. Eso es lo que a mí, honestamente, me molesta del VAR, que creo que está haciendo perder un poco la esencia del fútbol. Sin duda. Porque se me vino a la cabeza, se ha confirmado COVID de Gonzalo Plata, ¿verdad? ¿Usted sabía? Sí, Santiago Méndez, Santiago también... también dio positivo. Y Junior Sornosa también. Claro, ellos estaban. Hay que ser objetivos en esto, profesor. Usted se hizo cargo de la selección hace apenas 3 meses. Y haber provocado esta revolución, esta cosa, no es así nomás. Hay otros elementos. ¿El fútbol ecuatoriano está en buenas condiciones, cree usted? ¿Cuánto pesó en la selección de los jugadores célicos, si es tan amable? Sí, a ver, Jorge está haciendo un trabajo fantástico. Está haciendo un trabajo en la sub-20 y las inferiores realmente muy bueno. Yo a Jorge lo conocía de antes, lo conocía de Argentina, él sale de Huracán, yo en un momento estaba dirigiendo Huracán, él viene con la selección sub-20, yo le doy el predio para entrenar y tuvimos una relación muy buena. Y después de ahí, últimamente, las selecciones juveniles consiguieron buenos resultados y todo ese tipo de circunstancias. Pero obviamente, cuando yo llegué acá, tengo un grupo de trabajo, nos interiorizamos en todos los jugadores, fuimos a todas las canchas a ver todos los partidos. Por suerte, 28 años de trayectoria me han dado relaciones con un montón de entrenadores que habían trabajado en Ecuador o que estaban trabajando en Ecuador. Dirigí un montón de jugadores que están jugando aquí en Ecuador y que me dieron una información muy valiosa también. Más allá de que yo siempre digo que la información que nosotros tenemos cuando llegamos a cualquier parte es siempre el 30% de la información real que nosotros tenemos. Pero yo, si había algo que no tenía dudas, era de la capacidad que tenían los jugadores ecuatorianos. Había que darle un sentido de orden, había que darle un sentido de expectativa y de ilusión, y en ese sentido los jugadores me lo hicieron muy fácil. Porque es como que rápidamente se metieron detrás de la idea, y yo digo que se lo dije el otro día, que a mí me generaba mucho orgullo, se lo dije antes del partido de Colombia, me generaba mucho orgullo el compromiso que ellos tenían. Ustedes fíjense cuando festejan un gol todo un plantel completo. Y eso habla del sentimiento que tiene ese plantel, cómo respaldan a cualquiera que le toque jugar. Y eso es en definitiva un equipo. Y haberlo logrado en poco tiempo me hace sentir muy orgulloso de ellos. O son ellos los que en definitiva lo terminaron logrando. ¿Este es un éxito de ellos o es un éxito suyo? Es un éxito de ellos. ¿Es un éxito de la dirigencia? ¿Es un éxito de la prensa, de los hinchas, del país? ¿De qué? Mira, Andrés, yo creo que lo importante, mi misión, yo lo que trato es de donde yo llego a trabajar, que todos se sientan bien. Desde el utilero, el cocinero, el que corta el pasto, el canchero, todos los que están, porque yo necesito de todos. Para conseguir el objetivo, obviamente que lo van a conseguir los jugadores. Pero me voy a cocinar con las cocineras, estoy permanentemente en la cancha para ver cómo cortan el pasto, diciéndole con los utileros, programando, planificando. Pues yo digo que este es un trabajo que lo hacemos entre todos. Y cada uno tiene su importancia en el ámbito que lo tiene que tener. ¿Por qué? Porque soy un convencido que el jugador no reacciona frente a la realidad, sino a la representación que tiene de la realidad. Y la representación de la realidad se la damos entre todos. Entonces, si nosotros... La representación de la realidad. Porque si a donde va el jugador recibe siempre el mismo mensaje, el jugador se convence que ese es el camino y esa es la verdad. Y entonces tenemos que estar convencidos y todos tenemos que tener el mismo objetivo. Y si todos trabajamos detrás del mismo objetivo, ese objetivo pasa a ser probable y pasa a ser posible. ¿Y usted es de buen humor? ¿O tiene momentos de depresión, de tensión? ¿Qué pasa? Yo lamentablemente soy muy transparente y se me nota mucho. Se expresa inmediatamente. Se me nota mucho. Entonces cuando yo estoy contrariado es como que busco distancia. Ya los jugadores me ven y saben que me evitan. ¿Cuál es la estrategia, digamos, cuál es el plan suyo para efectos de lo que se viene más adelante? Yo digo que lo importante... El otro día me lo preguntaban, ¿no? Yo digo, lamentablemente, en la eliminatoria anterior, Ecuador había empezado de manera fantástica, había ganado los 4 primeros partidos. Eso me han dicho que igual estamos ahora, que hemos empezado muy bien. Por eso, 12 de 12. Yo, la verdad, honestamente, en Argentina, mira, listo, ya está, Ecuador juega el Mundial, una plaza menos. Y después, no sé qué habrá pasado, el equipo no terminó clasificando. Claro. Y terminó octavo de 10. Entonces, hay algo que pasó en el medio, que no me interesa a mí analizarlo, ni me corresponde hablar en torno a eso. Pero nosotros teníamos un presidente, Bartolomé Mitre, hace más de 120 años, que fue el creador del Diario de la Nación,
Pero en Argentina. ¿por eso se llama la radio Mitre también? Claro. Por el grupo Exacto, Mitre. el grupo Mitre. Entonces, él decía, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Entonces digo, tenemos que conocer nuestra historia. Entonces, a los jugadores saben cuál es esta historia, pero yo le aseguro que los jugadores tienen claro lo que significa ese escudo, tienen claro lo que significa ponerse la mano y cantar el himno, tienen claro la ilusión de toda la gente que está detrás del fútbol, porque el fútbol tiene, quizás muchos banalizan al fútbol o no le dan importancia, pero el fútbol es de unión nacional. Detrás de una camiseta de una selección, el país se encolumna, el país sueña, el país sufre, el país vive detrás de un escudo. Y los jugadores lo tienen claro. Y los jugadores están jugando por la historia, por el presente y por el futuro. Y se están jugando por Ecuador. Usted en este momento está viviendo un momento de goce, de alegría, como dijimos en la presentación, de gloria. No. Pero es posible que después usted esté en otras condiciones, profesor. No. ¿Tiene miedo al futuro? ¿Tiene miedo al futuro? No, miedo no. Yo digo, a ver, yo se lo digo siempre a mis hijas. No está mal tener miedo. Todos tenemos miedo. Yo tengo miedo que de pronto pase algo, que le pase algo que yo no pueda manejar a mis hijas o a mi familia. El problema es cuando el miedo nos invalida y nos impide la capacidad de decidir. Y yo digo que los temores me hacen sentir vivo. Los temores son las llagas que, el fútbol he pasado por éxitos y fracasos de manera permanente. Puedo decir, el fracaso no existe. Fracasar es hacer lo que uno no quiere. Cuando uno traiciona sus convicciones es fracasar. Entonces, a lo sumo, me veré frustrado porque no puedo conseguir deportivamente lo que persiga. Pero digo, fracasar es traicionar las convicciones que uno tiene. Y ahí son esas cosas que no se negocian. Entonces yo digo, no le tengo temor a ese tipo de circunstancias, porque el fútbol es así. Yo lo único que quiero es luchar por un sueño. Yo lo único que le pedí a los jugadores, que tengamos la valentía de salir a atrapar esos sueños y hacerlos realidad. Y eso es lo que estamos intentando. Usted cuando estaba en Rafaela y tenía 6 años, tenía un pantalón cortito, con choroncitos y por eso lechuga y tal. Ese es un poco el recuerdo que usted tiene. Sí, la verdad. Y cuando volvía con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo y soñaba con los domingos de primera, soñaba con esta realidad. Y los zapatos reventados, la suela reventada. Por eso le digo siempre a mis hijas y le digo siempre a los jugadores, no permitan a nadie del mundo que le digan que algo no lo puedan conseguir. Todo es alcanzable. Todo. Si hay voluntad. Todo, exactamente. Y es el coraje que uno puede tener. Exacto. Y es en definitiva la satisfacción que uno pueda sentir por el esfuerzo que uno le puso detrás de lo que quería lograr. En esa referencia que hizo usted a su padre, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué tenía? ¿Qué actividad tenía? Mi padre era una muy cortita, le voy a contar. Mi padre se recibió en la escuela técnica que yo después fui. Él se fue a Buenos Aires a trabajar, trabajó en una fábrica de heladeras, de refrigeradoras. Exactamente. Después de ahí lo trasladan a lo que son los ferrocarriles argentinos en Junín. En Argentina, los ferrocarriles argentinos en la época de Perón fueron muy fuertes cuando se nacionalizaron porque eran británicos y los nacionalizan argentinos. Mi padre en un momento le dicen que se presente como representante de los operarios, como una especie de representación gremial. Era dirigente de los empresarios. Claro, pero contra lo que era el peronismo. Y se presenta y le gana las elecciones internas al peronismo que era gobierno. A mi padre lo meten preso. Y a mi madre, que era maestra rural, que daba clases en el campo, en Junín, en provincia de Buenos Aires, daba clase a lo que eran los tobas, los indios tobas de las culturas regionales, la echan del colegio. Y yo tenía mis 2 hermanos, que son nacidos en Junín, tenían 4 y 2 años, yo no había nacido, que me decían que a mi padre lo pasaban esposado con los presos comunes por la calle, porque de pronto le había ganado. Entonces de ahí... Pero usted no tiene recuerdo de eso. No, porque yo no había nacido. Entonces mi padre de ahí vuelve a Rafaela y empieza a trabajar, empieza a montar una fábrica de cables comandos, trabaja en todo lo que son aceleradores, embragues, frenos, y ahí empieza a construir, y ahí nace mi otra hermana y nazco yo. Entonces mi padre siempre tuvo la cultura del trabajo y siempre tuvo una cultura política muy fuerte. Qué chévere. Entonces yo nací en un si se quiere... en una familia antiperonista y con una cultura del trabajo muy fuerte, donde lamentablemente mi familia padeció, o mi mamá de vocación maestra fue de pronto echada por una cuestión política también de su trabajo. Y esa referencia que usted hizo a su padre de que le había explicado cómo es esto de la pared, este momento en su vida, en su estado de edad, ¿qué es lo que le corresponde? ¿Pasar la pared por un lado
subirse por la escalera, romper la pared? ¿En qué estado estamos? Yo estoy en un lado contemplando cómo va la vida. ¿Cómo va creciendo la pared? ¿Cómo va la vida? Profesor, qué grato que hemos conversado. Hemos tratado todo lo humano y lo divino. Y hemos hablado de Leonardo Fabio, de Leodán, hemos hablado del asado, de la carne y de todo. De las pasiones de la vida. ¿Se ha sentido a gusto usted? La verdad que ha sido sí. Le agradezco. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo? Rompamos el protocolo y nos demos la mano, nos despedimos así. ¿Qué le parece? Para mí sería un placer. Si para mí un honor, para mí profesor, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades y suerte. Todo el éxito del mundo. Ya sabe. Le agradezco, se lo dije al presidente de la Nación, le agradezco al pueblo ecuatoriano la amabilidad, la cordialidad y esa muestra de cariños permanentes de que pisamos esta bendita tierra. Somos un país chico, pero de gran corazón. No tenga duda que señor, muy amable. Gracias. A la audiencia, felicidades. Gracias. Hasta la próxima semana, aquí en Hora 25. Teleamazonas presentó